primero que nada, el tema relacionado a la Navidad que tomó nuestro compañero Eduardo Núñez, nos recuerda un par de cosas, Eduardo. Gran parte de la tradición cristiana, sobre todo la católica, que es la primera que llega a nuestra área del mundo con el descubrimiento y con la colonización, es bueno recordar que basa gran parte de lo que transmite en dos cosas. La escritura bíblica, hasta un punto, y lo que ellos le llaman tradición apostólica. Hay una tercera fuente de información, me parece que son los maestros de la iglesia, no recuerdo muy bien esa parte de la teología, pero son tres fuentes del saber en cuanto al catolicismo. Las escrituras, tradición apostólica, y la otra, insisto, tengo mis dudas si es la que se señala a los grandes maestros de la iglesia, e incluso el Papa, que puede, cuando habla ex cátedra, incluso tiene la condición de infalibilidad papal, la muy discutida infalibilidad papal, que se tomó ya como credo de la iglesia a finales del siglo XIX, tan tarde como el siglo XIX, es que se señala. Con respecto al tema del relato navideño, estoy muy de acuerdo con gran parte de lo esbozado por ti, de que hay toda una tradición muy posterior a los hechos o a la época en la que se narran los hechos, que se nutre de ciertas tradiciones y de ciertos anhelos de la cosmovisión de la iglesia. Por ejemplo, si bien el relato no habla ni de tres ni de reyes, sino de varios astrólogos que persiguiendo una estrella llegan a donde habría nacido este niño. Esa estrella, su papel, hay que decir, teológicamente se discute, porque cuando esa estrella ha terminado sobre el árbol de Navidad como un símbolo bonito, algunos teólogos dicen que el rol de la estrella está en discusión, puesto que guió a los astrólogos hasta el lugar donde estaría el niño, dándole a Herodes la información, o pretendiendo darle a Herodes la información de dónde estaba ese niño al que tanto temía y por el cual habría dado la orden de que los nacidos de menos de 2 años... Un pequeño paréntesis ahí, José Luis. De hecho, el propio árbol de Navidad, en Navidad, valga la redundancia, es una fiesta, es una tradición pagana, una fiesta celta. Totalmente pagano. De hecho, y eso tiene mucha razón de ser. Cuando el cristianismo comienza su proceso de masificación, y hay que pensar en los primeros siglos de nuestra era, y hay que pensar en la sociedad romana de la época, y en cómo desde el apóstol Pablo en adelante, Pablo trata de universalizar el cristianismo, de predicarle a los gentiles, de sacar del judaísmo el credo cristiano. Una de las cosas que ocurre es que el cristianismo termina mimetizándose, tomando, absorbiendo creencias tanto del panteón pagano romano, como termina siendo la fiesta del sol invicto, la fecha del 25 de diciembre, como terminan siendo otras cosas más. La iglesia católica romana, de hecho, toma mucho de esa espiritualidad, de ese centralismo del Imperio Romano. Más adelante toma también la propia Iglesia de Oriente, algo del Imperio de Bizancio, pero no solamente del culto pagano romano, también de otros cultos. Por ejemplo, la prenda que utilizan los sacerdotes en la misa, ¿cómo se llama? Mitra. Había un culto específicamente a la persona de Mitra. Cuando usted lee sobre Mitra va a encontrar muchos aspectos similares a la construcción del Mesías. La que se utiliza en la cabeza. La que usan los obispos. Correctamente. Sí, la que usan los y no, y hay una mitra, la mitra papal, por ejemplo, que es la más, más preciosa y lograda. Pero lo que usan mitra son los obispos. El culto a Mitra, creo que el personaje principal del culto mitraico era Salmosis, me parece que se llamaba así. Si no lo estoy confundiendo con otra figura también mesiánica de la época. Y el cristianismo bebe de esas aguas. El hecho de que sean tres los llamados Reyes Magos también es parte de la cosmovisión de los tres continentes de la época. Entonces, el continente europeo, los reyes salieron, el continente asiático y el continente africano. Los reyes, es mitológico lo de los reyes. La construcción de tres y de que sean Reyes Magos, sí. Y de que específicamente pues cada uno de ellos... La construcción de que hayan sido astrólogos enviados... Astrólogos lo dice el texto. Astrólogos enviados por Herodes, no precisamente para algo bueno. Para algo bueno, sino para identificar dónde estaba el niño, para entonces resolver con la ejecución. Esa es parte de una interpretación que muchos teólogos le dan al relato. Luego está el tema de... ¿Por qué no son tres, tú decías? Yo no te estaba prestando atención. Una de las cosas por las que se dice que son tres y por las cuales la pintura medieval le da a cada uno rasgos específicos, es por los tres continentes conocidos del mundo antiguo. La Europa, el Asia, tanto el Asia menor como el Asia profunda, y África. ¿Por qué? Bueno, de ahí el asunto de decir que uno llevaba oro, otro llevaba incienso y otro llevaba mirra. La mirra y el incienso se parecen un poco. Tienen la simbología del humo, del holocausto, del tema de la conexión con la espiritualidad también. A eso pregunto, o sea, ¿por qué precisamente esos tres? Siempre ha habido una interpretación sobre los significados, tanto espiritual como el tema de la abundancia. El hecho de que el Jesús nacido,
más que allá de ser un niño, qué sé yo, vulnerable o débil ante el ataque de Herodes, están haciendo un rey. Le están llevando ofrendas. Y justo parte de esas ofrendas era típico que las recibiera la realeza. Hay sin duda una gran parte de esa carga de simbolismo. Ahora, quisiera para lo moderno, movernos al siglo XX y pensar ya en un mundo muy distinto del cual se han hecho películas, del cual incluso la publicidad de finales del siglo XIX ayudó mucho a construir la Navidad desde el punto de vista occidental, sajón, anglosajón. Le dio el color a Santa Claus, por ejemplo, que no lo tenía. Y eso tiene mucho que ver con la publicidad de la Coca-Cola. Incluso existen los nombres de los publicistas que de alguna manera alimentaron la idea del Santa Claus, del Santa Nicolás. Gordo, que carga regalos. Hay mucha gente que sobre todo escribe en esa época cuentos. Charles Dickens ayuda mucho un paréntesis, Navidad, a recrear esa cosmovisión. Un paréntesis, hoy la iglesia está tratando de llevar otra visión. Por ejemplo, recalca mucho la iglesia católica el hecho de que nosotros no nos refiramos a la Navidad como felices fiestas. Dice un sacerdote que practica ahí en la iglesia donde generalmente yo asisto, que nos quieren robar la Navidad, que el sentido comercial quiere robarse la Navidad. ¿Por qué decir felices fiestas si el motivo, lo que estamos celebrando es la Navidad? Y la Navidad en sí misma tiene un significado. Bueno, pero feliz al fin. ¿Por qué ha decirlo? Nacido aquel que trae la esperanza al mundo. No deja de ser feliz. Precisamente. Entiendo tal vez lo que él dice, no lo comparto del todo. Sí, ¿por qué decir felices fiestas si feliz Navidad? La Navidad ya hace mucho, y yo sé que eso quizá algunos católicos más ortodoxos. Y otra cosa es, perdón, que decían ustedes lo del sentido del árbol, que es de origen pagano. Sí, ya la iglesia está aceptando el hecho de que el árbol se utilice, pero que se corone con un ángel o con una estrella. Y ya con eso cambiaría un poco el sentido. El árbol es de origen céltico. Sí, es céltico. Que de hecho es una cultura que tenía mucho contacto con la naturaleza. Ahí predica en la zona, sobre todo de Irlanda, donde vivían los celtas, San Patricio, que es el quien lleva el evangelio a la Irlanda de hoy. Si lo tenemos al siglo XX, ¿perdone? ¿Que hay un santa? Recuerden que también hay un santa negro. Y ahora hay santas delgados también, lo están mandando a rebajar. En la zona de los Países Bajos voy a verificar cuál es el nombre porque se llama casi distinto, pero hay un santa, la misma figura de santa, pero oscuro, de tez oscura. El mundo, insisto, del siglo XX le ha dado un gran tema, un trasfondo cultural. Hace mucho, yo sé que quizás a los católicos más ortodoxos no les gusta lo que ha ocurrido, y es el hecho de que incluso Navidad se ha exportado precisamente como una época de celebración, de gratitud, de abundancia material. Incluso ha salido del canon cristiano. Ha llegado a Oriente, ha llegado a sociedades no necesariamente cristianas de fondo. Recientemente tú hablabas de Corea del Sur. Yo, por casualidad, estuve... ¿En una Navidad te tocó allá? No, en estos días con una persona de Corea del Sur. Y le pregunto cómo se dice Feliz Navidad en coreano. Y me dice, no, nosotros decimos Merry Christmas. Ah, mira, más global de ahí no se puede. O sea, más globalización de ahí no se puede. Al final ha terminado siendo una época que sin duda marca esa idea de que, primero, el tema de la esperanza, tanto Jesús como otras figuras del mundo religioso, pero esencialmente por un tema del mesianismo, no es sino, entre otras cosas, de tratar de hacer carne, de tratar de lograr en una figura de un hombre, aunque en este caso como el de Jesús, un hombre Dios, la idea de la esperanza en el mundo, de un mundo mejor, de alguien que va a predicar la justicia. Obviamente tiene muchas interpretaciones, están desde las más revolucionarias, la idea de la teología de la liberación, y de otros textos, la idea de un Jesús revolucionario, que era inmigrante, perseguido por un imperio como el Imperio Romano, obviamente eso tratando de trasladarlo a muchos aspectos que ocurren en el mundo moderno, pero más que nada, lo importante, pensaría yo, del comentario anterior de nuestro compañero Eduardo, y con esto concluir el mío propio, no es tanto lo que pasó quizás de manera exacta, cuál fue el mensaje de esa persona. Porque si su nacimiento es importante, más importante tiene que ser su vida. Mensaje, claro. Porque si su vida fue importante, ¿cuáles fueron sus hechos? ¿Y cuál fue su prédica? Y entre otras cosas, quienes han tenido el chance de leer, y yo pienso que quienes están interesados en la literatura, a veces la Biblia no le llama mucho la atención. Todo lo contrario, creo que debe ser un libro fascinante, porque es histórico, es religioso, porque se aprende mucho de los códigos legales de la época. El Deuteronomio en sí mismo es una constitución. De hecho, cuando tú aún más temprano señalabas el tema de la integración de las costumbres paganas a las fiestas de la iglesia, yo pensé en dos cosas. Constantino. Sí, el concilio de Nicea
en 325. De hecho, la religión católica, el cristianismo, es un proceso de integración Realmente. hacia el imperio. O sea, esa es la única manera, yo trayendo, o sea, si yo reúno celtas, vikingos, eslavos, latinos, la única manera de yo hacer que ellos se integren y se adapten es dándole a cada uno un espacio y por medio del cristianismo. Por eso también el latín era la lengua oficial del imperio, porque eso incluso termina ocurriendo luego en América, cuando se da el descubrimiento y comienza el proceso de colonización. En México, en una montaña llamada el Tepeyac, se da la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Obviamente se podrá discutir qué de realidad podía tener todo esto, pero inicia con el proceso de conversión de la Virgen de Guadalupe en una especie de figura de matriarcado de América. Comienza también la extrapolación de aspectos del indigenismo, del aborigen de América. No pasó tal vez tanto como debió, pero sí ocurrió al menos en ese caso. Al final, la importancia del relato, pero sobre todo del sustento, de la esperanza, de la idea de un mundo mejor. Algunos entienden que a través también de la participación divina, de la intervención, del factor sobrehumano, que es el factor quizás más importante de la religión, subyace un mensaje positivo, incluso para los no creyentes, que también celebran la Navidad, que también desean que con el inicio de un nuevo año entran en ese proceso de reflexión y se trata de desear tal vez lo mejor para todos, aunque luego discutamos sobre cuál es la forma.